Les voy a pasar en el chat la dirección, permítanme, para que lo descarguen. Es seguro la página. ¿Dónde está el chat? Aquí está el chat. Listo. Ya se las envié. Para que descarguen Estimates. ¿Ah? Señor César y la señorita Jessie que acaban de llegar. Entonces, por favor, descarguen Estimates para la próxima semana, el lunes. El lunes vamos a empezar a trabajar con este programa. Eh, Creo que ya lo han usado en Ecología 1, creo que ya lo usaron. Si no lo han usado, pues bueno, no importa, porque aquí vamos a utilizarlo, vamos a ver de qué se trata la sesión de hoy. Termino el tema e inmediatamente empiezo con el siguiente, que es precisamente esta parte de Estimates. ¿Cómo es que lo usamos? ¿Para qué lo podemos utilizar? ¿Qué información me puede dar que me, que me sea de utilidad dentro de la ecología de comunidades? ¿Va? Bien. Entonces, tienen ahí ya la página de Estimates, descárguenlo y traten de abrirlo, traten de entrar. Si tienen algún problema, me avisan para hacerles un tutorial y resolver ese problema, ¿sí? Permítanme, entonces otra vez, ya llegó el señor Leonardo. De nuevo, les puse en el chat la página de Estimates para que lo descarguen. Eh, Según tengo entendido, ya lo han usado, entonces no creo que tengan problema para abrirlo. Pero de todas formas, si alguien tiene problema para abrirlo, avíseme para que el lunes podamos trabajar con este programa. ¿Ok? Esto es porque ya no se instala y no es necesario instalarlo. Ya le apachurras por ahí algunas cosas y corre. Entonces, váyanme comentando los problemas que tengan. Me tardo en responderles, pero de nuevo, pero les respondo. ¿Va? Bien, voy a terminar esta parte. Eh, Hemos visto ahorita que la abundancia y la riqueza de especies son características de las comunidades. Eso ya lo vimos y ya les quedó muy claro. Y que estas características las podemos analizar a través de algo que se llama distribución espacial. ¿Cómo analizamos la distribución espacial? Bueno, típicamente se hace a través de esta relación entre la varianza y el promedio, y usted ya lo hizo muy bien en conocer de que si la varianza y el promedio son iguales, pues que tienen distribución Poisson, etcétera, etcétera. Entonces, eso ya lo vio usted, muy bien. Ahora, para cuando analizamos distribución espacial, se hacen uso de índices de agregación espacial que no vamos a ver nosotros. Ya es algo que no se usa mucho, los índices de agregación espacial. ¿Se llegan a usar? Sí, eso sí. Hay un análisis geoestadístico que se llama, ahí se me olvidó, SADIE, SADIE, SADIE. Y está básicamente enfocado para aquellos que presentan distribución agrupada, las que presentan la distribución binomial negativa. Está hecho para eso, o sea, básicamente está enfocado en su mayoría para artrópodos, para hacer este tipo de distribución espacial en artrópodos. Hola, hola, ¿están todos ahí? Algo hizo mi... Sí, hola, Sí, el profe. hola, ok, gracias. Sí, algo hizo aquí mi máquina y luego de repente lo hace cuando me quedo sin señal, pero ok, todo está bien. Ok, gracias, algo que tristemente no, hola, Hola, Sí, profe. sí, Sí, se estamos escucha. aquí. Estamos. hola, ¿me escuchan? Ah, creo que él no nos escucha. Sí, profe. Profe. Se nos fue.
Hola, profe. Es su micro apagado, profe. Listo, ahora sí, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Gracias, sí, perdón, se fue el internet, es un problema con estas clases. Así, bueno, me disculpo de nuevo. Bien, estábamos platicando sobre esto de las relaciones, varianza, promedio, pero ya generalmente no se utiliza, o sea, no se menciona, los bichos tienen una distribución agregada o agrupada, no, ya no es algo que, que se reporte. Sin embargo, sí tiene una utilidad muy grande cuando nosotros vamos a elegir una estrategia de análisis. Cuando dependemos, por ejemplo, de que si tengo distribución normal o distribución no normal y todo ese tipo de cosas. En ese caso sí nos es de mucha utilidad para elegir una estrategia de análisis, para discutir nuestros resultados, pero ya generalmente no se reportan. Pero sí es importante que las conozcamos en este sentido. Ahora, hay una herramienta, aunque va de la mano con esto, que sí es de mucha utilidad y se llaman barras de error. Tenemos algo que nos platicó el doctor Susan o el doctor Isra, ellos saben mucho de esto, de algo que en estadística que se llaman medidas de tendencia central, y que entre estas medidas de tendencia central tenemos el promedio, tenemos la varianza y tenemos algo que se llama la desviación estándar. Esta última, la desviación estándar, pues se obtiene a través de la varianza y es una herramienta súper importante en ecología, la desviación estándar. Y esta desviación estándar, ya sea que reportemos el valor o la reportamos gráficamente a través de algo que se llaman barras de error. Estas son las barras de error. ¿Sí? Yo espero que las hayan visto en publicaciones o en algo, las hayan visto. Son las barras de error, también le llaman barras de bigotes. Y una de las cosas que primero debo de analizar cuando veo mis barras de error es su tamaño. ¿Por qué? Porque me van a indicar si hay homocedasticidad o hay heterocedasticidad. ¿Qué es eso? ¿Quién me dice qué es eso? Según yo era la diferencia entre las varianzas, o sea, si son homogéneas o ¿A qué te, diferentes. a qué te refieres con homogéneas? Por ahí vas, estás bien, vas en el camino Pues correcto. que sean como proporcionales entre los dos datos, que no esté como muy Exacto, disparado el espacio de las varianzas. perfecto, exacto, eso es, ajá. La homocedasticidad y la heterocedasticidad tiene que ver con las proporciones de las varianzas. Entonces, yo debo de fijarme primero en el tamaño de las barras, ¿ok? Vean en este caso, mis barras son más o menos proporcionales, son más o menos proporcionales, ¿ok? Como son más o menos proporcionales en su tamaño, en su longitud, se dice que que tienen homocedasticidad los datos. Por lo tanto, mis datos
suelen ser confiables, es decir, sí, hice un buen muestreo, etcétera, etcétera. Puedo analizar con gran confianza mis datos, ¿ok? Pero puedo tener este otro detalle, aunque es un chiste. Heterocedasticidad. Veamos que la barra de en medio, la que está en la columna C, no tiene el mismo tamaño que el resto de las barras. ¿Cómo no tiene el mismo tamaño que el resto de las barras? Entonces mis datos presentan heterocedasticidad. ¿Esto creen ustedes que me puede afectar algo en mis datos? ¿De qué manera creen que me puede afectar? En el sesgo, A ver, dime, explícame. porque si hay mucha heterocedasticidad, es porque nuestros datos tienen un sesgo hacia alguno de los muestreos. Ok, puede ser, ¿eh? Sí, sí, sí. Puede ser que haya un sesgo, claro. ¿Qué más? Puede que haya datos extremos, ¿no? Que se haya tomado como mal el valor y que eso es lo que haga mayor varianza. Claro, eso que tú acabas de decir es lo más común cuando tenemos datos bien extremos. Por ejemplo, bueno, a mí me pasa bien seguido cuando muestramos artrópodos, hay datos bien extremos. O sea, por ejemplo, puede ser que en un punto de muestreo le atinaste a un hormiguero y tienes como 400 hormigas y en el cuadrante de al lado nomás hay una. Entonces ya tengo problemas. Y en el cuadro de al lado no hay ninguna. Entonces, esto es más común, fíjate. Los datos extremos son muy comunes y se ha escrito bastante, mucho, 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 mucho sobre este asunto de cómo analizar los datos extremos. Hay técnicas, ¿eh? Para cuando tengo heterocedasticidad. ¿Qué más? ¿Qué otros conflictos puedo tener cuando hay heterocedasticidad en los datos? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bien, un problema que voy a tener cuando hay heterocedasticidad en los datos es que si yo hago una prueba de hipótesis, no voy a lograr probar nada. ¿Cuáles son las pruebas de hipótesis? ¿Quién recuerda cuáles son? La hipótesis alternativa y la otra no me acuerdo. Y bueno, ay no, ya se me olvidó. ¿Se trabó el profe? Sí. Sí, pasmado.
Hola. Hola, profe. Hola, profe. Otra vez me volví a sacar, lo siento. Pero les hacía una pregunta, a ver, ya me hicieron una idea de que es una hipótesis alterna y una hipótesis nula. ¿Cómo pruebo las hipótesis? ¿Qué técnica estadística es la más común para probar las hipótesis? ¿O cuáles son las más comunes? La de Tukey. Esa acompaña una prueba de hipótesis. Y qué bueno que lo dices porque es que se los pregunto porque se los voy a estar mencionando. No es tanto por molestarlos, sino que yo te voy a decir, mira, aquí puedo hacer una prueba aquí normalmente se usa una prueba de T, aquí sí hacemos una prueba de Tukey, así, aquí hacemos estas pruebas para que vayan viendo en dónde las utilizamos. Esa es la intención. La de Tukey es una prueba que acompaña a una de las de hipótesis. Por ahí vas. ¿A cuál acompaña la de Tukey? ¿Son los ANOVAs? Ándale, sí, una nova, claro. ¿Y la de Tukey a quién acompaña? Creo que era la T de Student, ¿no? Sí, la T de student es una, claro, cuando son datos pareados, cuando voy a comparar A contra B. Pero la de Tukey, ¿a quién la acompaña? Virgen Santa y Madre de los Desamparados, ¿ya se les olvidó? La de A los Tukey, ANOVA, ¿no? ajá, la de Tukey acompaña a la nova, muy bien. La nova la utilizamos generalmente cuando tenemos más de dos, eh, comparaciones, o sea, por ejemplo, comparar A, B y C, generalmente podemos utilizar la ANOVA. Y si no tengo distribución normal, ¿qué prueba utilizo en lugar de la ANOVA? Empieza con K, de kilo. Vamos, vamos, antes de que me vuelva a sacar el internet. Ándale, la de Kruskal-Wallis, muy bien. Y para la T, en la misma situación, para la T de student, ¿cuál sería la alternativa? Empieza con U. ¿No? Empieza con U. No, profe, pues yo no me acuerdo. ¿No te Pues se llama U, así se llama la prueba, es la prueba de U de Man Whitney. Así es la prueba de T, la otra es la prueba de U. Muy bien. Bueno, ¿qué tiene que ver con la heterocedasticidad? Pues es que la heterocedasticidad cuando la encontramos es tan terrible porque ninguna de las pruebas de hipótesis me va a funcionar porque me estorban la varianza. En todas estas pruebas, si tenemos heterocedasticidad en los datos, nos va a costar muchísimo trabajo poder hacer una prueba de hipótesis. Todas requieren de homocedasticidad. Y la mayoría de las veces la homocedasticidad es muy común.
Y el día de hoy, pues te voy a mostrar una técnica de cómo podemos probar o comparar sitios sin que nos estorbe esto de la varianza, pero la vamos a tener que usar. Veamos. La barra de error es lo que me ayuda. Esto ya se los explicaron y quiero que lo repasemos de nuevo. Cuando las barras de error no se sobreponen, como lo estamos viendo ahorita, entonces se dice que hay diferencias significativas. Veamos que el bigotito de arriba, el que está tocando, veamos la barra más pequeña, donde está sí, la barra más pequeña que es, no alcanzo a ver yo desde aquí, que dice sitio 1. Hola, 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 otra vez me sacó. No, profe, ya escuchamos. No, pero es que yo no veo mi presentación. Si ven mi presentación ustedes, es lo que más me importa. Sí, Sí, sí se ve. Ah, perfecto. Bien, si te fijas en la barra que es más pequeña, tiene un bigotito que casi toca la línea azul. Si la ves, a ese se le llama límite superior. Ese es el límite superior. Y la de abajo se le llama límite inferior. ¿Ok? Límite superior y límite inferior. Entonces, observa que el límite superior del sitio 1 está muy lejos del límite inferior de la barra que es más grande del sitio 2. ¿Ok? Está muy lejos. Entonces, no se sobreponen. Por lo tanto, se dice, no lo vamos a decir, pero ya lo sabes de entrada. Como no se sobreponen, los sitios son diferentes. Hay diferencias entre los sitios. Lo que sea que estemos midiendo, riqueza de especies, diversidad, abundancias, hay diferencias, porque no se sobreponen. En este caso, observa que el límite superior de uno toca casi la mitad de la barra de error del otro. Observa, las barras se sobreponen. Por lo tanto, no hay diferencias significativas en lo que sea que midamos. Riqueza, abundancia, diversidad, porque en los índices de diversidad también se utilizan. Vamos a ver cómo se hace. Entonces, si entendemos, si las barras se sobreponen, como en este caso, no hay diferencias. Si las barras no se sobreponen, entonces sí son diferentes. Cuando las barras apenas si se tocan, o tú no puedes decir, ay, mira, es que creo que sí son diferentes, porque como que se tocan, entonces la prueba de Tukey es la que tiene la última palabra. Casi siempre la prueba de Tukey la hacemos, default. Es como para corroborar lo que ya estoy diciendo. Ve cómo lo decimos de varias maneras. O sea, una cosa en un artículo lo reportamos de tres maneras diferentes. Puede ser con mi ANOVA, que va a ir acompañada de esta gráfica. Esta tiene que ir de cajón, no la tenemos que aprender esta gráfica, o el boxplot, que después lo vamos a ver. Y además va acompañada de mi prueba de Tukey, que se llaman pruebas post-hoc. Post-hoc. Te voy a escribir aquí en el chat cómo se escriben estas pruebas post-hoc. Bien, post-hoc. Ahí está. Así es como se escribe. La prueba de Tukey es una prueba post-hoc. ¿Ok? Hay más pruebas de post-hoc, no necesariamente tenemos que ser la de Tukey. Pero cuando estamos en los límites, y como mis análisis siempre va acompañada de una prueba de post-hoc, la prueba de post-hoc es la que decide. ¿Ok? Bien. Las pruebas, estas pruebas o estas barras de error, como les dije, se hacen a través de o usando la desviación estándar o otra prueba que se llama intervalos de confianza. Esa también es algo fácil de calcular y es más estricta. Esa es más, para aquellos que les gusta ser muy, muy estrictos, se les dice puristas. Las pruebas de intervalos de confianza es lo mejor que tenemos que hacer.
¿va? Y bueno, pues ¿cómo le hacemos, no? Para poder calcular esto, pues como ya les dije, a través de la desviación estándar. Para esto les presento a estos dos amigos para que entendamos. Ellos no lo inventaron, pero tienen un libro muy bueno que yo les sugiero. Ahorita se los muestro. Sí, yo tengo uno. Se los voy a mostrar al final de la sesión de hoy. Ellos son Sokal y Rolf. Son estadistas, creo que hasta se murieron. Y todo lo que puedan leer de ellos es así súper bueno para nosotros, porque ellos han escrito mucho del uso de la estadística para la biología, ¿ok? Y entonces, pues, Sokal y Rolf comentan esto, o sea, lo explican, ¿va? Que es importante, siempre, siempre es importante que hagamos esto de las barras de error, porque tenemos que explicar la variación de los datos, o sea, qué tanto varían y esa variación nos puede afectar en la precisión de lo que yo estoy diciendo, ¿va? Entonces ellos dicen, es importante que siempre expliquemos cuánto están variando nuestros datos, ¿ok? Y ellos proponen esta fórmula, ¿va? Que es el valor de cada medida que hicimos, le vamos a quitar el valor del promedio, y esa es una variación, ¿ok? Bien, ellos dicen, esta es la fórmula, debemos de hacerlo. Verge, la del adelanto para aquellos que toman nota. Entonces, para conocer la variación individual por cada muestra, por cada bicho que vamos teniendo, híjole, pues es muy latoso hacerlo dato por dato, ¿va? Y además, de nada te sirve que tú pongas, pero la muestra tal varió en 2 o fue diferente. Tampoco es muy informativo. Porque tú quieres saber el todo, el qué tan diferente. Ok, el sitio A es diferente del sitio B, pero yo no quiero saber, si yo mido nopales, por ejemplo, la altura de nopales, no quiero saber cuánto varió cada nopal, no. Para eso existe una fórmula que se hace partiendo del promedio. De esta manera yo puedo sacar un promedio de las variaciones, ¿va? Puedo sacar un promedio de las variaciones de cada individuo y entonces así ya puedo saber, pues en este sitio hay nopales más chaparritos y en este otro sitio hay nopales más grandotes. Ya puedo saberlo. Sin embargo, hay ocasiones en que esta operación me puede dar un 0 de mera casualidad. ¿Te imaginas si el promedio de los nopales, la altura de un nopal es de 7 y yo tengo un nopal, recuerda que es un individual menos el promedio, y yo tengo un individuo que midió 7, entonces 7 menos 7 es 0, ya no puedo hacer mi división, ¿ok? Por lo mismo, es lo que te decía, si tú tienes un nopal que mide 5 metros, por ejemplo, estoy exagerando, pero el promedio es 5, entonces si tú lo restas, pues te va a dar 0, entonces ya no puedes calcular la variación. Por eso, lo que se hace es que elevas al cuadrado cada variación de cada individuo, porque de esta manera evitas los ceros. Y a esta operación de elevar al cuadrado las mediciones de cada individuo para evitar que tengamos el cero, se le llama varianza. Esa es la varianza. La varianza en general la varianza en sí es un promedio de la variación de todos los individuos. Me da más información que estar sabiendo de uno en uno o de conocer cada uno en uno. Eso es una varianza, ¿va? Ahora, si nosotros graficamos la varianza, nos va a dar una gráfica súper enorme porque le vamos al cuadrado. Para que no me quede esa gráfica tan enorme, lo que hago es que a la varianza le saco raíz cuadrada para que no me queden esos datos tan grandes, tan enormes, ¿ok? Y a ese cálculo, a ese
a esa forma o ese hecho de quitarle el cuadrado, o anular el cuadrado de la varianza, se le llama desviación estándar. Y como les dije, tiene mucha utilidad para nosotros. Esto es un poco complicado de explicar ahorita. Se supone que lo conocemos. La desviación estándar es tan importante porque haz de cuenta que mi gráfica, ¿se acuerdan que les explican que los datos siempre se grafican y te queda en forma de una campanita, que le llaman campana de Gauss o gráfica de Gauss, y que para eso hacemos nuestros histogramas para ver cómo quedan los datos? Bueno, entonces se dice que el 68% de los datos se encuentran en una desviación estándar. Y ahorita te voy a explicar eso, para qué nos va a servir. El 95% de los datos se encuentran a dos desviaciones estándar y el 99% de los datos se encuentran a tres desviaciones estándar. Esto te lo explico, o te lo comento ahorita, pero me interesa más que lo entiendas del siguiente modo. Mira, ¿te acuerdas de esto? Estas nos las mostraban, ¿va? Y ves que en medio aparece una como U, ahí se ve una como U. Ese es donde se ubica el promedio. Y a los extremos tienes los valores de la desviación estándar. El primer valor que encuentras, ya sea a la izquierda o a la derecha, es una desviación estándar. Cuando estás, el número 2 que tú encuentras a la izquierda o a la derecha son dos desviaciones estándar, y el valor que tú encuentras a la izquierda o a la derecha con el número 3 son tres desviaciones estándar. ¿Cómo quiero que me entiendas las cosas? De este modo, mira. Cuando yo tengo este fenómeno, haz de cuenta que la gráfica de arriba es el sitio A y la gráfica de abajo corresponde al sitio B. Creo que debí de haberle puesto ahí sitio A y sitio B. Observa, la gráfica, si las juntaras, se empalmarían perfectamente. Entonces significa que lo que hayas medido ahí, por ejemplo, llamémosle riqueza de especies, como se empalma la gráfica, pues básicamente los dos tienen exactamente los mismos valores en riqueza de especies, porque se empalman las gráficas. ¿Ok? Esto correspondería a las barras de error a hacer así. ¿Va? En más que en lugar de ponerte la campanita de Gauss, te estoy poniendo las barras de error. Ahora, observa que mi gráfica, los promedios ya no se empalman, ya no son iguales. Los moví a dos desviaciones estándar, o sea, difieren entre ellos a dos desviaciones estándar. ¿Ok? Ya no se empalman. Las dos gráficas ya no coincidirían. Y eso significaría, usando las gráficas de error, esto. ¿Ok? Por eso usamos las gráficas, estas barras de error, para poder representar gráficamente lo que en una campana de Gauss estaríamos viendo. No sé si me doy a entender. ¿Sí, sí me expliqué? Sí, ¿Sí? Sí, Por eso usamos. Lo correcto es usar dos desviaciones estándar. Eso es lo correcto. Pero generalmente se usa una. Con una desviación estándar es bueno. Pero lo correcto debería de ser dos desviaciones estándar. ¿Para qué? ¿Han escuchado cuánto es el alfa? ¿El valor del alfa? del 5%. Ajá, exactamente.
El valor del alfa es el del 5%. ¿Y eso qué querría decir? Pues representa si la mayoría de los datos, según yo, está dentro Ajá. pues, del promedio o si está como muy externo. O sea, si está más Ajá. hacia las colas o hacia el centro de la gráfica. Ok, y si tú tienes un valor menor al 5%, ¿aceptas o rechazas la hipótesis? Si es menor. Pues siempre me confundo con eso, pero según yo, Ajá, si es menor, se ajá, rechaza hipótesis nula. exactamente. Viene de aquí, de la que les puse al principio, ¿se acuerdan? A dos desviaciones estándar, decimos que nuestra alfa es del 5%, ¿va? A una desviación estándar, nosotros, nuestra alfa, pues es de más, porque estaríamos en el 68%. ¿Ok? Esto lo aprendemos cuando estamos practicando, ¿va? Cuando estamos practicando. Esto nada más era para que vean cómo se determina el alfa, si vas a usar una desviación estándar o vas a usar dos desviaciones estándar, nada más. ¿Ok? Mm, Bien. De ahí, de ahí es lo que les quería platicar de la desviación estándar y por qué la vamos a usar. Ahora la pregunta es cómo la vamos a usar. La vamos a usar de dos diferentes maneras. Una de ellas es así como la vimos ahorita, como se las presenté en una gráfica de barras, pero la otra va a ser cuando usamos curvas. Ahorita el tema de hoy va a ser precisamente eso, curvas. Una forma de medir la diversidad de un sitio. ¿Ok? El tema de hoy va a ser análisis de riqueza. Y básicamente es nada más para explicarte de en qué consisten y cómo los interpretamos. Y el lunes lo haces. Por eso quiero que para el lunes, de ser posible, tengan ya su estimate para que veamos cómo lo vamos a interpretar. Bien. Nosotros vamos a empezar tú. Oye, yo no sé ni hablar. Vamos a iniciar con algo que se llama diversidad alfa. Vamos a hablar de medidas de diversidad alfa. Ya vimos que las eh, comunidades tienen 5 cualidades. Ya vimos la primera, que es la abundancia, y cómo la analizamos. La segunda cualidad o característica que tiene es que todas las comunidades tienen una diversidad. Y la diversidad en comunidades se analiza de 3 maneras: la alfa, la beta y la gamma. Son los 3 componentes de la diversidad. Hoy vamos a empezar a ver, y es la más larga de todas, la diversidad alfa. ¿Qué es la diversidad alfa? Es la diversidad que se encuentra en un sitio. Si yo quiero estudiar la diversidad la diversidad de plantas en el cerro del cimatario, entonces voy, hago mis muestreos y hago mis cálculos, entonces estoy analizando la diversidad alfa. Si yo quiero conocer la diversidad de mariposas en el Campus Juriquilla, voy a Campus Juriquilla, hago mis muestreos, registro, y lo que estoy analizando es la diversidad alfa del Campus Juriquilla. ¿Ok? La diversidad alfa es eso, la diversidad de un sitio, de un sitio. ¿Va? ¿Cómo voy a medir esa diversidad alfa? Bueno, hay varias maneras. La más fácil es la riqueza de especies. Cuántas especies hay en un lugar y cuántas especies hay en otro. Esa es la más fácil. La podemos medir a través de índices de diversidad. Les voy a enseñar a calcular, o sea, el índice de Simpson, el índice de Shannon. Hay una gran cantidad de índices. Nosotros solo vamos a ver los más básicos, los más importantes que nos van a servir para hacer otro cálculo. Otro método que es el que vamos a empezar a ver hoy. De aquí, los siguientes temas son los que vamos a empezar a ver hoy. Los métodos no paramétricos.
Ajá. Las curvas de acumulación de especies, que es una manera gráfica o una forma de expresar gráficamente los métodos no paramétricos. Y, por último, la rarefacción, que es una técnica que se utiliza mucho cuando no tengo muestras iguales. ¿Se acuerdan del sesgo que nos platicaban? Ah, es que hay sesgo bueno, cuando tengo esos problemas, la rarefacción es una técnica que me ayuda a resolver ese problema. ¿Va? Entonces, el día de hoy y hasta el lunes vamos a empezar a ver los métodos no paramétricos, la curva de acumulación de especies y la rarefacción, que no son otra cosa más que analizar riqueza de especies. No vamos a hablar de diversidad. De esto se trata. Los métodos paramétricos, no paramétricos, perdón, los métodos no paramétricos se utilizan partiendo de que no me interesa el tipo de distribución que presentan. No me interesa si es distribución normal o es distribución no normal. Dentro de la distribución no normal está la binomial negativa y la binomial positiva. No me interesa si están agregados o si están en distribución uniforme o algo. Eso no es importante. Ajá. O que no se ajusten a algún tipo de modelo, que son los que te acabo de platicar, los de Poisson, los de uniforme, o sea, eso no es importante. Para poder analizar, para poder hacer este tipo de análisis, bueno, existen varios métodos. Los que se les llaman métodos de abundancia, en donde sí voy a considerar el número de especies, perdón, la abundancia de individuos, el número de individuos por especie, y está otro que se le llama por incidencia, que es por presencia y ausencia. En el caso de abundancia, usamos estos tres índices. Les dicen CAO o CHAO. Les dicen CAO porque piensan que está en inglés, pero la persona CAO no es, no es de Estados Unidos, ella es asiática, es An Chao. Pero vamos a decir, se usa más la palabra chao, ¿no? Si le dices CAO no pasa nada. En español, para que nos podamos comunicar con demás colegas, pues se usa más el término de chao. Es el apellido de la creadora de Ana que creó estos índices. Entonces está el de Chao, el de ACE y el de Coleman. ¿Va? Esos tres índices se utilizan cuando yo voy a trabajar con las cantidades de individuos. En este caso, los de Chao 1 es el más riguroso, es muy estricto. ¿Ok? Y ese, por lo tanto, el que más se usa, porque tú quieres dureza, aunque te rechacen tu esfuerzo. Ahorita te voy a decir que cuando tú tienes datos de presencia y ausencia, usamos los de Chao 2 o CAO 2, los de ICE o de ICE y los Jackknife. También se usa el Bootstrap. En este caso no voy a entrar a profundidad sobre la fórmula. Me interesa más bien que aprendan a utilizarlos y a interpretarlos. ¿Ok? Por estos últimos, el Jackknife y los Bootstrap, ay, se me olvidó cómo se llama esta palabra. Este análisis estadístico. Están basados en estos. Ay, de permutaciones, así se llama. Una técnica de permutaciones. Entonces, es algo largo de estarlo explicando. Entonces, me interesa más que aprendan cómo se utiliza. En este caso, cuando el Chao 2 es el más riguroso y cuando mis muestras son pequeñitas, son pequeñas, es el que más se va a preferir, porque es muy preciso y es muy, muy estricto. Vamos a aprender dos conceptos nuevos, doubletons y singletons. ¿Qué es eso? Singleton se utiliza mucho cuando tengo individuos que tienen un solo espécimen colectado, uno solo. Y doubletons se utiliza cuando tengo dos especímenes colectados de una especie, ¿va? Recordemos eso. Singletons cuando tengo un solo espécimen colectado. Y los doubletons
cuando tengo 2 especímenes colectados. Y estos 2 términos forman parte de algo que se llama especies raras. Especies raras. En estos análisis de diversidad, pues son aquellas que no se colectan comúnmente, por eso tengo un individuo o tengo 2. Las especies raras juegan un papel muy importante y aquí es donde va a empezar tu punto de vista. Yo espero que al final de esta intervención, de esta y otros 2 que vienen en índices de diversidad, tú te formas tu propio criterio de pensamiento. No es que haya una receta, yo le voy a hacer caso a las raras o yo no le voy a hacer caso a las raras. Eso va a ser decisión tuya. Eso es personal según ya tus conocimientos, cómo vas a abordar. Es decir, el método con el que vas a analizar lo eliges tú. Yo nada más te voy a presentar la gama de análisis, de técnicas de análisis y tú decides cuál es la que más te convence, la cual es la que prefieres. ¿Sí? Entonces, en este caso, estos métodos son afectados porque toma en cuenta las especies raras. Hay otros métodos que las especies raras las hace a un lado, ¿ok? No las considera. Ellos sí consideran las especies raras y por lo tanto, el que tengamos muchas especies raras va a afectar este número. Pero te voy a explicar por qué. Vamos a ver. Dice que cuando tus datos son especies raras, tienes muchas especies raras, tus datos son menos precisos. ¿Por qué son menos precisos? Porque estos amigos consideran que si tú tienes especies raras, tu sitio es todavía más diverso. La especie rara está ahí y te hace falta más muestreo y por eso no has colectado muchos. Es decir, te hace falta colectar más para que las especies raras dejen de ser raras. No sé si me doy a entender. Repito, a ellos les afecta las especies raras, haciendo que el resultado sea menos preciso, pero esto es porque te están queriendo decir que aún te falta más muestreo para que tu especie rara deje de ser rara. Pero obviamente si tú incrementas el esfuerzo de muestreo, pues vas a estar colectando más y más y más y más especies. ¿Ok? Entonces, para ellos, un sitio con muchas especies raras, por lo mismo, es un sitio que puede ser más diverso. ¿Qué es lo que te pongo aquí? Si tienes muchas especies raras, es decir, muchos dobletons y singletons, te está indicando que tu muestreo ha sido aún insuficiente. Este no tiene nada que ver aquí, era un chiste que contaba. Bien, vamos a ir interpretando los datos. Déjenme aumento un poquito el zoom para que tú puedas ver. Este es un muestreo que hice de escarabajos en los bosques mesófilos de Chiapas, en las zonas montañosas de Chiapas. Yo hago un muestreo y colecté esto. ¿Ok? Son 10 años de muestreo intensivo, de vivir de rodillas y colectando bichos y todo. Y yo tengo esto. Quiero que observes, no me acuerdo si en la siguiente diapo tengo un zoom. Sí. Aquí están acomodados. ¿Va? Donde dice all regions o todas las regiones, significa que es el estado de Chiapas completo. Chiapas está dividido en provincias geográficas. Allí están. 2 provincias geográficas. Son los altos de Chiapas, o que se le llama las montañas de la América Central, y otro sitio donde tenemos la zona de los altos de Chiapas y Guatemala. Y cada subprovincia se divide, cada provincia, perdón, se divide en 2 subprovincias. Aquí están los resultados.
Ahora, concentrándome nada más en uno, ¿va? ¿Cómo voy a leer esto? Bien, vamos a ver. En la parte que dice SOPS, que dice s.ops, si lo ven, viene un 33. ¿Qué significa ese 33? SOPS significa especies observadas o species observed. Ajá, especies observadas. Significa que en todo Chiapas encontré 33 especies. Hasta arriba, dice individuals o individuos. Dice que tengo 965 especímenes en 33 especies, o 33 especies en 965 individuos. Va. Número de endemismos. Me está diciendo que de las 33 especies que tengo, 32 son básicamente únicas para el estado de Chiapas. Una se comparte con Guatemala. Los singletons dicen que en total encontré 7 bichos con un solo individuo y 4 bichos que son los dobletons con 2. ¿Ok? ¿Sí fui claro? Por favor, díganme, alguien, si me entendió. Sí. Bien. Ahora, vamos a concentrarnos en el número 33. 33, hay un número entre paréntesis. Hay un número entre paréntesis que es 2.27. 2.27. Ese valor es la desviación estándar. Tengo 33 especies con una desviación estándar de 2.27. La desviación estándar siempre se lee más menos. ¿Se acuerdan que les dije en las gráficas de error que hay un límite superior y hay un límite inferior? Ok. Esta forma en la que te lo estoy presentando es muy común que lo encuentres en los artículos de ecología. La desviación estándar siempre se pone entre paréntesis. Y si es más, menos. ¿Ok? Va. Entonces, se lee que tengo 33 especies más menos 2.27 especies. Es lo que me está queriendo decir. Va. ¿Y eso como qué quiere significar? Déjame le pongo en el otro. Ahí. Que colecté 33 especies, pero que probablemente pude haber tenido 35. Es lo que me está diciendo la desviación estándar. ¿Ok? ¿Por qué 35? Porque a 33 le sumo 2.27, me da 35.27, pero no puedo tener 0.27 especies. Así que lo redondeo y me quedo con 35. Abajo, el límite inferior, 33 menos 2.27. Esto es igual a 31.27, pero de nuevo, no puedo tener 0.27, así que me quedo con el 31. Y entonces, cuando yo veo esos valores, digo, colecté 33 especies, máximo pude tener 35 y como mínimo 31. ¿Sí me explico? Sí. Sí. Sí, todos bien. Así, cada vez que usted vea es un valor promedio en un artículo, vea el promedio y en medio, en un paréntesis, eso, al valor del promedio, usted le resta el valor que está ahí y le sumas el otro para que te des una idea. Y repito otra vez, en mi caso, yo obtuve 33 especies con este error estándar. Entonces significa que pude haber tenido 31 especies como mínimo y como máximo 35 especies. ¿Ok?
Es así de sencillo como usamos la desviación estándar. No hay ningún problema, ¿va? Entonces, como no puedo quitarme 31 especies, o sea, no puedo restarle porque colecté 33 especies. No puedo desaparecerlas porque sí, entonces yo asumo, de acuerdo con este estimador, en Chiapas hay de entre 33 a 35 especies. Eso es todo. Así se interpreta. Un error, una desviación estándar, sin ningún problema. ¿Va? ¿Ven que es muy sencillo? Pero aquí es donde empiezan los problemas. Observen ustedes que tengo otros resultados de otros estimadores. Yo usé Chao 1 porque trabajé con abundancias. Esto nos cuesta trabajo recordar cuándo usar Chao 1 o Chao 2, pero ahorita usé Chao 1 porque tengo abundancias. Y Chao 1 dice que tengo entre 33 y 41 especies. ¿De dónde creen que saqué el 41? Se me hace que están viendo el fútbol. Puede ser de los singletons y los doubletons. No, se los acabo de explicar. ¿De dónde saqué el 41? En Chao 1. Es por la desviación. A ver, entonces, platícame más, César. Pues si tenemos 37.2, le sumamos los 4.34 y tenemos 41.54. Y pues se Exact- redondea a 41. exactamente, César. De ahí saqué el 41. De sumarle 37.2 más 4.37. Entonces, Chao dice que debí de haber encontrado 41 especies. Entonces, yo interpretaré, Chao predice que en Chiapas hay de entre 33 a 41 especies. ¿Ok? No es complicado. Bien, ya vimos de dónde sacamos el de Chao, de dónde saqué ese 41. Porfa, pónganle atención. Ahora, estos datos me van a servir para saber qué tan bueno soy colectando, qué tan bueno fue mi colecta. Entonces, parto del primer valor en el cual te dije que tenía yo 35 especies. ¿Ok? Si yo asumo, si yo asumo que 35, que es la cantidad que o que se supone que hay de especies, es el 100%, 33 especies colectadas, ¿qué porcentaje es? Otra vez, si 35 especies, o suponemos que 35 especies es el 100%, 33, ¿qué porcentaje es? Es muy sencillo. Nada más divido 33 entre 35 y me da un valor de 0.94. ¿Esto qué quiere decir? Significa que yo tengo el 94% de las especies que podrían haber en Chiapas. ¿Eso es bueno? ¿Que yo tenga el 94%? Claro. Y que hay un 6%, y que únicamente el 6% aún no lo encuentro. ¿Va? ¿Sí estamos claros en lo que dice ahí? Sí, Sí. Bien. Ahora, observa esto.
Ya te expliqué esto. Entonces, si Chao dice que debiera haber tenido 41 especies, 33, ¿qué porcentaje es? A ver, hagan el cálculo. Si Chao dice que hay 41 especies, 33, ¿qué porcentaje es? El 80. El 80. Muy bien, muy bien. Entonces, Chao dice que es el 80. Por lo tanto, yo puedo decir que en Chiapas, o que el 33 es entre el 80 y el 94% de las especies posibles que hay en Chiapas. ¿El 80 es bueno? Eso como que depende mucho del investigador. Para mí 80 es malo porque me he matado colectando. 94 es bueno. Pero sobre todo, por ejemplo, si yo voy a describir especies y digo, yo tengo el 94% de las especies, pues es muy bueno porque ya estoy haciendo una monografía completa. Pero si a mí me dice, no, pues nada más tienes el 80% de las especies, entonces me faltan un buen. Aún no acabo por descubrir especies. Si vemos la utilidad de estos métodos, me está diciendo cuántas especies más pueden haber. Y además me están diciendo cuán eficiente he sido como colector o mi muestreo, qué tan preciso es. Entonces, cuando en nuestros días, cuando les dicen, vamos a hacer un listado de especies, ok, hagamos un listado de especies, pero no solo hagas el listado de especies, haz un cálculo de este tipo para que sepas cuántas especies estás poniendo en tu listado, si tu listado es correcto, porque si tu listado, este cálculo te da que aún te faltan muchas especies, no vale la pena hacer el listado, porque al rato te falta agregar más cosas. ¿Me explico? Entonces, este tipo de técnicas me está indicando cuán bueno es mi muestreo, cuánto más nos falta. Entonces, son muy útiles. ¿Va? A ver, entonces, vamos a concentrarnos en esta para que podamos interpretar. Vamos a comparar las provincias. Aquí donde dice las Highlands of Central America y Highlands of Chiapas en Guatemala, concéntrense nada más en donde dice SOPS y en donde dice Chao. Según los valores de Chao y el de las especies observadas, que es el SOPS, ¿cuál de los dos es la más diversa? ¿Alguien? Profe, yo tengo una duda. Dígame. Por ejemplo, en lo de las especies raras, hay como, o sea, se supone que si tenemos, o se puede interpretar que si tenemos especies raras, nos hace falta más muestreo, ¿no? Sí. Pero hay, por ejemplo, en las especies raras, así en total son 11, pero ya comparando los análisis de ahorita, pues se supone que los muestreos como que sí son buenos. Ujú. Entonces, ¿hay un número en específico que diga, no, pues si tienes tantas especies raras, sí te hace falta muestreo en realidad o no? ¿O es ya cuestión de interpretación de cada Es, quien? pa- es, par- es una interpretación que va a acompañar tu resultado. Mira, vamos a ver. Por ejemplo, veamos en donde dice Central America, en donde dice SOPS, dice que tengo ahí 20, ¿ok? Sí, Con un error estándar de 2.15. Entonces, ¿cuántas especies podría llegar a tener?
De 18 a 22, ¿no? Ajá, nos quedamos con el número máximo. Ok. Ajá, entonces, ¿cuánto sería? 22. Ajá, entonces es de 20 a 22, muy bien, ahí. Y en la que dice Chiapas y Guatemala tienes 15, con un error con una desviación estándar, perdón, de 0.7. ¿Cuántas especies más podrías tener? 16. Bueno, Ajá, yo lo sí, pondría como 16, de 15 sí, a 16. muy bien, ¿no? Está muy bien interpretado. Entonces, ¿cuál tiene más especies? Partiendo de ahí. América, Central América, sí, muy bien. Ahora, ¿qué porcentaje de eficiencia de muestreo tengo? Si 22 es el 100%, 20, ¿cuánto es? el 90%. El 90%, ¿ok? Y en la otra, divide 15 entre 10. Si 16 es el máximo que espero, 15, ¿cuánto es? 93%. 93%. Entonces, básicamente ya cabe, ahí donde dice Chiapas y Guatemala, básicamente ya cabe, y va de la mano, porque estoy esperando nada más una especie, agregar una especie, ¿ok? Y tengo un 93% de efectividad de muestreo. ¿Y cuántas especies raras dice que tengo? Dos, un singleton y un doubleton. ¿Sí, sí me explicó? Dos. Entonces, pues básicamente ahí ya cabe. Pero ahí en Central América tengo el 90%. Dice que me faltan todavía dos especies por encontrar, pero ¿cuántas especies raras tengo? 9. 9. Ajá, entonces, aquella que tiene más especies raras cuando estoy comparando ahorita, en este caso dos, aquella que tiene más especies raras, pues es la que se espera que sea más diversa. Ven, este fue calculando con el número de especies observadas. Ahora, hagamos lo mismo con Chao 1. Por eso me cae mal Chao 1, porque mira, dice que tengo 25.98. Cerrémoslo en 26, ¿ok? 26. 26 de 20 que encontré. Ah, perdón, 26. Más su error estándar, ¿cuánto es? 32. ¿Cuántas? ¿32? Entonces, por eso me cae mal, porque dice que debe de haber de 20 a 32 especies en Central América. 32. Todavía me falta. Y si nos fijamos en Chiapas y Guatemala, dice que son 15.5 más su error estándar, 1.32. Pues ya quedan 17, ¿no? 17. Entonces ve, de 20 para 32 me faltan dos especies, mientras que en Chiapas y Guatemala, pues nada más me falta una o dos. ¿En dónde tengo más completo mi muestreo? En Chiapas. Ajá, exactamente. ¿Ya lo comprendieron? ¿Cómo las vamos interpretando? ¿Qué, Sí. qué, sí, qué porcentaje sería entonces usando Chao en América Central y qué porcentaje sería en Chiapas y Guatemala usando Chao? Calculen el porcentaje. Este siempre deben de pensarlo así, en los porcentajes. Después vamos a ir viendo que hay otro análisis que lo hace un poquito más grande. Pero a ver, que ahorita calculen el porcentaje.
81% en América y Ajá. 88% en Chiapas y Guatemala. Fíjate, entonces, pues todavía me falta, gracias, Vane, todavía me falta en América Central, me falta un montón a comparación del otro. ¿Sí me explico? Entonces, veamos, lo han interpretado muy bien, lo interpretaron bastante bien, cómo se utilizan estas técnicas para comparar diversidad, ya sea en un solo sitio, como empecé el ejemplo, o comparando más de un sitio, como lo están haciendo ahorita ustedes. Muy bien, bien hecho. Está fácil, ¿verdad? Está muy fácil hacer estas cosas. Ahora, ¿cómo puedo hacer estos análisis? Bien, hay muchas maneras de hacerlo. Está R, hay varios paquetes en R que nos hacen este tipo de análisis. PAST, que les pedí que bajaran en su versión más reciente. Pero PAST tiene un pequeño problema con la varianza. Entonces yo no se los recomiendo porque tiene un problema. A su tiempo les explico cuál es ese problema. Pero el mejor de todos es Estimates, que es el que les pedí que bajen, porque vamos a utilizarlo en la próxima sesión. Estimates, que nos va a ayudar a hacer este cálculo y yo te explico cómo lo acomodas, cómo vas a meter los datos y todo para que puedas hacer este cálculo. ¿Ok? Va a ser, es algo bien sencillito, muy sencillito. Con Estimates y Estimates, algo que tiene, que es muy interesante, que lo desarrolló Caldwell y Coddington, que ellos son los difusores de este tipo de análisis, ellos son los buenísimos en esto, ¿no? Y Estimates es muy popular también porque quizás es muy fácil de usar, es sencillo de hacer. Y ya creo que ustedes, como les dije, creo que lo usan mucho en Ecología 1, entonces no van a tener problemas para poderlo usar. De todas formas, ya les hice una presentación con indicaciones para que lo puedan hacer y lo vamos a llevar a cabo. Ahora, ya casi para terminar. Los estimadores, estos que vimos, los podemos graficar. Si tú dices, me cuesta mucho trabajo la tabla, pues no te preocupes, los podemos hacer en una gráfica para facilitarte la interpretación, ¿ok? Aquí debemos de tener en cuenta algo. Las gráficas que de estos tipos de estimadores generalmente forman este tipo de curvas, ¿ok? Llega un momento en que la línea va creciendo y de repente ya no empieza a crecer, se queda en una línea, pues básicamente horizontal. Cuando la línea, cuando eso ocurre, que la pendiente ya de plano se aplana, se dice que se forma una asíntota. Allí lo tienes en la gráfica, asíntota. Cuando ya la línea, la pendiente dejó de crecer, llega un punto en el que no se mueve, a eso se le llama asíntota. Y se utiliza muchísimo para poder ver la eficiencia de nuestro muestreo, lo que acabamos de platicar, pero lo vamos a ver de un modo más gráfico. Aquí hay varios modelos, ¿ok? Espero que alcancen a ver bien la gráfica y sus acotaciones y los dibujitos que tiene la gráfica. Es un muestreo de murciélagos por noches, ¿va? ¿Cuál consideran ustedes que llegue a una asíntota ya muy bien definida? El modelo de dependencia lineal. Exacto, ese llega rápido a la asíntota. Ahora, fíjate, voy a observar, déjame ver si no tengo una donde les haya trazado alguna línea. No, voy a observar y me voy a fijar en qué número de muestras ya hay una asíntota. Cuatro ¿A muestras. las 6?
4, ¿cuál más? 6, puede ser 6, puede ser Sí, 4. también pienso que 6 es más. 6, ok, perfecto. ¿Qué me está queriendo decir? Que con 6 muestras yo ya tengo una asíntota, es decir, ya no voy a juntar, se dice acumular, ya no voy a acumular más especies. Así que no tiene caso que yo trabaje 16 muestras o 16 noches. Con 6 son suficientes para tener un registro adecuado de todas las especies que están en ese sitio. ¿Sí me di a entender? Otra vez, Sí, Sí, ¿sí? profe. Sí, Con 6 muestras es suficiente. No necesito las 16. Con 6 es correcto. Tengo lo suficiente para decir que mis datos, sobre todo cuando hago datos de diversidad de todo, ¿cuál es ¿se acuerdan que les dije cuál es el tamaño adecuado? O el número correcto de muestras para decir que mi muestreo o que mi análisis es correcto? Usted lo acaba de determinar ahorita. 6. Es suficiente. Y ya no tengo que estarme desvelando tanto. ¿Va? Sobre todo, pues por el esfuerzo de trabajo, lo que implica ir a campo, y yo sé, tengo ya la certeza de que lo que estoy diciendo es correcto, que el número de especies sí está bien, y que mis análisis van a salir bien, ¿ok? Entonces, a este tipo de gráficas se les llama curvas de acumulación de especies, ¿va? Ahora, nosotros no queremos algo así, ¿eh? Que llega a pasar. ¿Qué significaría eso? que requieres muchas muestras. Que requieres todavía muchísimas más muestras, así es, señor. Te falta un montón, te falta mucho. Abusados, ¿eh? Porque luego están graficando los ejes incorrectos, pero ya yo me fijo y les digo si están bien o no. Porque a veces uno comete el error, no. Pero si nosotros encontramos algo así en nuestros datos, no, hombre, hay que llorar. Te falta mucho, ¿va? No queremos algo así. profe, pero por ejemplo, en esa ya van como 2000 muestras y todavía faltan muchas, ¿no? Entonces, Sí, exacto, sí, así es, Jania. Te entonces falta un, hay que tendrás que hacer como cambiar tu unidad de muestreo o algo así. exacto, exactamente. Qué Ah, bueno que lo mencionas. Exactamente. Podría significar o podría deberse a que no estoy haciendo el muestreo de la manera adecuada en mi escala, en mi unidad. Exacto, tal como lo acabas de mencionar. Ya sea que por trampa, por metro cuadrado, o en la escala espacial que estoy trabajando, no es la adecuada. Eso me puede pasar. O hay veces que, chin, con 3 muestras ya acabaste. ¿Va? Entonces, eso nos puede pasar. Pero bien, bien concluido. Ahora, en este tipo de curvas, no todos lo hacen, ¿eh? Es como que darles un zape a muchos que las usan y no hacen esto. Cuando vean algo en una charla y vean la curva de acumulación de especies, pero no pusieron las barras de error como te la estoy poniendo, usted pregunte, oiga, ¿y las barras de error qué le indican? Porque no o los intervalos de confianza, ¿no tuvo problemas con ellos? Porque luego son bien tramposos y te dicen, ah, sí, el sitio conservado es el más diverso que el perturbado, pero no te ponen las barras de error. Tienen que ponerte las barras de error, si no estamos especulando. Toda curva de acumulación de especies debe de llevar sus barras de error. Ahí te las estoy poniendo. Ajá. Usted cuando haga sus análisis hay que poner las barras de error. Y cuando vaya a una conferencia, pregunte, normalmente se le dice el intervalo de confianza. Oiga, y sus intervalos de confianza sí le descartaron bien que sí son diferentes. Hay varias maneras de hacerla.
Por ejemplo, con esta gráfica, este tipo de gráficas, ¿cómo se llaman? De caja. Ajá, exactamente, diagramas de caja o box plot, muy bien. También los podemos utilizar en las curvas de acumulación de especies como una medida de barra de error, porque de hecho la barra de error ahí está puesta. ¿Ok? Y no sé si alcancen a verlo, si alcanzan a ver que tiene la curva un área sombreada. Sí, sí Sí. se ve. Ah, exactamente. El área sombrada también con sombra podemos representar las barras de error. Esta últimamente es la más usual, como que ahora les gusta mucho en R hacer el tipo de gráficas así, ¿no? Que con sombras para que se vean bonitas. Veamos aquí, para que veas un ejemplo de lo que te estoy queriendo decir. El mismo caso, el mismo caso. Observa la línea punteada, este también es una manera clásica de representarlas con líneas punteadas, las barras de error. Tú tienes dos sitios y aparentemente la línea que es continua, la línea roja, y tienes la línea verde. Entonces te está indicando que el de la línea roja es más diverso que el de la línea verde. Pero si tú analizas las barras de error, ¿qué pasa? ¿Son diferentes o no? Pues sí se ven un poco más angostas. O sea, las verdes están más angostas que la de la naranja. Ajá, pero compara a ellas. ¿Se sobrelapan? Sí, algunas. Justo ahí, justo donde está, donde termina la línea roja, se sobrelapan las barras de error con las de la verde. Mm, Pues no. O sea, al final ya no se sobrelapa. No, pero no te fijes en el final de la verde, sino en el final de la roja. Pues la inferior de la roja sí se sobrelapa con la superior de la verde. Están bien sobrelapadas, ¿verdad? Pues sí. Observa que la superior de la verde casi alcanza la continua de la roja, que es el promedio. Si se sobrelapan, ¿en qué quedamos? ¿Qué quedamos que pasaba? ¿Qué concluíamos? Que eran parecidas, bueno, que no eran diferentes, Exacto, significativamente diferentes. Que muy no, bien, sí. Sí, dime, Jania. es que iba a decir lo mismo, que no habían datos significativos de diferencias. Exactamente, sí. Entonces, aunque aparente la roja que tiene más, las barras de error se sobrelapan y entonces no hay diferencias. No, una tiene, la verde tiene más muestras que la roja, ¿va? Pero se sobrelapan porque estoy comparando las dos en ese momento. Y vean ahora la gráfica B, ahí están. ¿Creen que sean diferentes? No, No, ¿verdad, Mitch? Están prácticamente superlapadas. Ujú. encimadas, ¿sí? No hay. Entonces, vean, ya me aprendieron a interpretar ahora las curvas de acumulación de especies. Muy fácil, muy fácil. Veamos. Estas tienen una virtud, este tipo de gráficas tienen una virtud. Lo volveré a repetir más adelante. Tienen una virtud. ¿Qué pasa si por alguna razón tu cantidad de muestras no son las mismas como las que acabo de pasar? A lo mejor no hubo sesgo, pero perdí muestras. Se te quemó el bosque, se te robaron las trampas. Es bien común que nos roben las trampas, ¿no?
Los tlacuaches se comen los cebos. Los cacomixles también, pero más los tlacuaches, híjole, son bien traviesos. O ese día amaneciste muy malito como la rana y no fuiste a muestrear. ¿Ok? No te preocupes, existe una técnica que se llama rarefacción. Ah, esta línea no quedó bien. Existe una técnica que se llama rarefacción. ¿Qué es hacer la rarefacción? Bueno, pues comparar, como les pedí hace rato, comparar todas las muestras con aquella que tiene el menor número de muestras. Por ejemplo, en esta imagen, les voy a volver a explicar esto más adelante porque esta línea no quedó en el lugar correcto. Esta línea azul que ven en la primera gráfica debería de estar a la altura de la roja. Y a partir de ahí comparamos. ¿Me explico? Y la de la gráfica B, esa sí quedó en su lugar, correcto. Es decir, nada más voy a considerar el número de muestras de aquella que tiene el número más chiquito de muestras. ¿Sí me explico? Y a partir de ahí comparo. ¿Qué es lo que ustedes estuvieran haciendo ahorita? Hacer una prueba por rarefacción o una interpretación por rarefacción. Bien. ¿Preguntas? No de momento. No de profe, momento. todo Eso es claro. correcto. Sí. Sí. Más adelante lo vamos a estar viendo otra vez y vamos a repasar otra vez la rarefacción. ¿Ok? Entonces, si no hay más preguntas, les agradezco mucho y nos vemos el lunes. Bajen por favor el estimate para que hagan el ejercicio. Vamos a hacer todo, desde la interpretación hasta la gráfica de rarefacción. ¿Va? Muchas gracias. Adiós, chao, chao, nos vemos. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Cuídense.